Listo, ahí está grabando. Pues bienvenidos ahora sí a este seminario, 5 años de historia social en el SOAYET. Les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Ahí estamos, ¿no? Ahí se ve bien, fuerte y claro. Muy bien. Em, Déjenme organizo esto aquí. Bueno, al seminario le pusimos 5 años de historia social en el SOAYET, mejores prácticas y reflexiones, precisamente porque eso es lo que queremos, ¿no? Que podamos reflexionar sobre qué es lo que ha sucedido durante estos 5 años, de la mano de 10 docentes que aceptaron la invitación de participar. En realidad, registrados en Ista Social son alrededor de 14, 15. Algunos hacen actividades, algunos no, algunos pasan y saludan, ¿no? Pero bueno, a quienes nosotros invitamos a todos y quienes dijeron, pues sí quiero participar, son 10 docentes y con ellos vamos a precisamente hablar de estas mejores prácticas y de estas reflexiones, ¿no? Esto forma parte de un PAPIME, que es el programa de apoyo a proyectos para innovar y mejorar la educación. Son proyectos financiados que pues, la universidad tiene a bien lanzar convocatorias de apoyar a algunos profesores para que puedan hacer precisamente algunas actividades para mejorar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El nuestro es el PE 307825, Red Social Disciplinar como recurso didáctico para la enseñanza de psicología en línea. Y básicamente nuestro objetivo final es construir este sitio web repositorio del que les estaba hablando para poder recopilar las planeaciones didácticas y recursos educativos generados por todos nuestros profesores del SOAYED alrededor del uso de esta social, ¿no? Entonces, para eso, bueno, hemos estado trabajando con nuestros profesores, todas las actividades que ellos han planeado desde el 2020 las hemos estado recopilando y las estamos organizando en planeaciones didácticas que vamos a subir a este sitio web, además de todo lo que se ha hecho alrededor de esta social en estos 5 años. No sé, no tengo el dato exacto ahorita, pero tenemos aproximadamente 15 manuscritos, aproximadamente 5 artículos de investigación, muchos videotutoriales en donde también inclusive el profesor Rubén Darío, Javier Darío Ríos ha generado algunos, yo he generado otros, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho a poder difundir lo que hemos hecho en esta social. Y además, bueno, inclusive los simposios, ¿se acuerdan que teníamos simposios antes semestrales que luego cambiaron precisamente a lo que decía esta Claudia hace rato, cambiaron a los World Café? Y bueno, para este semestre decidimos hacer este seminario que también forma parte de dicho proyecto PAPIME. Entonces, bueno, como les decía, les vamos a dar más información en la última sesión para que puedan quedarse a esta última sesión al final del seminario, ¿no? Bueno, algunas fechas a tomar en cuenta y la forma de acreditación. Nos vamos a ver todos los martes a las 7 p.m. Y yo obviamente les mando un recordatorio y además les mando el link de la conexión. Nos vamos a ver en Zoom. Todas las sesiones se van a videograbar. Entonces, pues yo espero que puedan acompañarnos en todas o la mayoría de las sesiones. De todas formas, el lunes por la noche o martes en la mañana yo les mando la liga y el recordatorio, ¿no? Empezamos hoy, 23 de septiembre, terminamos el 25 de noviembre junto con el final del semestre. Espero que se pueda mantener, ¿no? La mayoría de los que están participando. Y la semana de actividades inicia el martes y cierra el lunes. Es decir, algunos profesores les solicitamos que pudieran generar alguna actividad pequeñita, nada complicado y que, bueno, esta semana iniciaría hoy martes y pues el cierre de actividades sería el siguiente lunes. Por ejemplo, pues hoy empezaríamos con la sesión de la profesora Edith y el siguiente lunes 29 sería como el cierre de la semana y empezamos otro tema con la maestra Fernanda Lozano y lo mismo, ¿no? Cada martes iniciamos esta semana y cerramos el lunes. Para la acreditación de este seminario, vamos a tomar en cuenta como un 70% de la calificación, digamos, final, que pues asistan al menos a 8 de las 10 sesiones. Obviamente nosotros tenemos acceso a la lista en Zoom, entonces no hace falta generar palabras o clave o algo así.
ni contestar ningún formulario. Nosotros vamos a obtener, Itzel y yo, la lista a partir de los conectados en Zoom y bueno, ahí tomaremos lista de asistencia. Y bueno, de las actividades propuestas por los profesores, que son muy breves y nada complicadas, esas las vamos a enviar a la aula virtual, que seguramente como algunos se acordarán, pues trabajamos muy de la mano también con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos prestan muchas veces su aula virtual. Y bueno, aquí ya tenemos nuestra plataforma. Estaba pensando si lo incluíamos o no, decidí que sí, que es una buena forma de mantener contacto, subir eh, los recursos que los profesores nos comparten, mantener ahí el repositorio de actividades. Y bueno, aquí ya tenemos la lista de los profesores junto con su fecha de presentación. Entonces, bueno, ahorita todavía nadie tiene clave de usuario, ¿no? Todavía no se los mando porque pues apenas hoy cerramos el registro y apenas hoy me mandaron al mediodía de parte de PROSAP la lista de inscritos en la Feria Iztacala. Entonces, pues nadie realmente le ha llegado este nombre de usuario y contraseña, así que nadie se asuste si no tienen todavía ese acceso, ¿no? Se los voy a mandar yo creo que mañana por la mañana para que estén atentos, ¿no? Bueno, está separado por secciones, como cualquier plataforma, es igual a la plataforma de la FES Iztacala, del SOAYED, y prácticamente pues cada sección es el nombre y la fecha de cada una de las y los ponentes, ¿no? Entonces, les mando su número de usuario y contraseña más tarde y así podemos nosotros pues empezar a interactuar, ¿no? Voy a... eh, mm, Voy a dejar a Itzel que nos platique un poco sobre cómo está organizada la plataforma en cuanto a los profesores y las fechas. A ver si está por ahí, Itzel. Sí, hola, mucho gusto a todos. Pues me agrada mucho conocerles y escucharles, aunque sea por este medio. Bueno, les voy a decir básicamente las personas que van a estar participando en este seminario y las fechas en las que estarán participando. La maestra Edith González Santiago inicia hoy, el día 23 de septiembre. La maestra María Fernanda Lozano Quirós, el 30 de septiembre. La maestra Angie Jimena Valles Ramírez, el 7 de octubre. El licenciado Rodrigo Daniel Medrano Figueroa, el 14 de octubre. El doctor Óscar Iván Negrete Rodríguez, el 21 de octubre. El licenciado Efraín Trejo Díaz, el 28 de octubre. La doctora Adriana Irene Hernández Gómez, el 4 de noviembre. La maestra Blanca Delia Arias García, el 11 de noviembre. La maestra Judith Rivera Baños, el 18 de noviembre. Y por último cerraríamos con el doctor José Manuel Mesacano, el 25 de noviembre. Muchas gracias. Muy importante que conozcan a Itzel porque seguramente van a tener mucha comunicación con ella en relación con solucionar alguna duda o accesos a plataforma o si algo pasa raro. Bueno, Itzel nos está apoyando con toda la gestión del diplomado y bueno, también nos va a apoyar sobre todo con la lista de asistencia y también cuando pues estemos solicitando las constancias, tanto de profesores como de participantes, pues ella también nos va a apoyar con esa parte, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que ya conocieron a Itzel. Y ahora sí, vamos a empezar con la maestra Edith González Santiago. Cualquier duda que tengan me lo pueden hacer llegar a mi correo electrónico y ya yo también se las iré derivando algunas a Itzel. Y bueno, vamos a dejar que la profesora Edith ahora No sí es tan común el Santiago. Ay, inicie. ¿Qué pasó, compañero? nada, se me abrió aquí el micro accidentalmente, perdón, saludos para Ah, todos, aprovecho que no había saludado de viva voz. saludos, por fe. Ahora sí, profesora Edith, usted adelante. Y arrancan, me arranco entonces. Voy Pues a, buenas noches. Sí, antes que cualquier otra cosa, bueno, yo sé que es de casa y que todo el mundo la conoce, pero pues no está de más siempre leer la semblanza curricular de la profesora Edith González Santiago, por supuesto, ¿no? Déjenme, aquí la tengo en la mano. Bien, ella tituló a su presentación del día de hoy La importancia de las redes sociales en el aprendizaje y es maestra en docencia en educación media superior en psicología y licenciada en psicología, ambas con mención honorífica por la UNAM.
diplomada en educación a distancia, tecnología digital educativa y gestión social y desarrollo comunitario. Ha publicado en distintas revistas indexadas sobre desarrollo de objetos educativos y su uso en la promoción del aprendizaje autorregulado, y también ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales sobre este tema. Actualmente es profesora de asignatura A definitiva en la carrera de Psicología del SUAYED, supervisora en el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo de la FES Iztacala, el famoso CAPED, y colaboradora del Laboratorio de Tecnología e Innovación Tecnológica, el LabSIT, también del Grupo de Investigación Jobos y de la Comunidad de Habilidades y Aprendizaje con Tecnologías, el CHAT. Ahora sí, maestra, bienvenida. Gracias. Pues buenas noches a todas, a todos. Fue un gusto, o sea que ahora la actividad se organizara de esta manera, aunque habíamos tenido seminarios como un poco más enfocados al quehacer en el aula, como para mostrar las actividades de aprendizaje. Cuando dijeron, bueno, pues en esta ocasión va a ser un seminario a los 5 años, reflexiones, compartir las prácticas, dije, bueno, ¿cómo empiezo? Y es complicado ser la primera porque no hay quien modele, ¿no? Hacia dónde va la línea. Y dije, bueno, voy a compartir las razones por las cuales me he mantenido en Ista Social desde que era Monte. Siempre digo, yo llegué a Ista Social desde que éramos 10. 10, o sea, fue creciendo poco a poquito y me he mantenido ahí convencida, no es algo que diga, ay, ahora hay que planear algo para esta social, ¿no? Ha sido una labor que siempre trato como de actualizarla o de renovar. Y dije, bueno, voy a compartir la práctica y las reflexiones a partir de los intereses o de lo que me mantiene convencida de que esta social es un espacio muy propicio, muy adecuado para el aprendizaje. Voy a compartir un apoyo gráfico que realicé. Ay, no, esperen. Siempre se abre esto. Voy, apachurré el botón. Espero que puedan ver ya mi pantalla completa. Estamos Ya, viendo el PowerPoint Ahí está ya la pantalla completa. En ya, mastodonte. con cohetes y todo, porque es el aniversario de los 5 años de esta social. Y bueno, una de las áreas en las que yo comencé en la docencia aquí en Suayet fue uno que en este momento era mi principal interés, que eran las neurociencias. Fue muy famoso al inicio era con lo que se observaba y se movía ahí la observación en la red, que era el hashtag neuro, porque mi interés fue precisamente desde esta parte biológica. Ya después se fue transformando porque uno también aprende, se transforma con las prácticas y la experiencia. Entonces, quisiera primero mostrar por qué nosotros somos una especie social y la socialización es una parte fundamental, no solo de nuestro desarrollo, sino de nuestro aprendizaje. Y nos vamos a ir, o sea, de la tecnología y de las redes y todo de esta social, mucho, mucho tiempo atrás, con los primeros homínidos. No está mal escrito, o sea, hay una diferencia entre los homínidos y homínidos, pero bueno, no es el tema de hoy, pero hay una diferenciación. Desde el fósil de Lucy, que se logró recuperar, a partir del cual el desarrollo filogenético de nuestra especie está carburado, por decirlo de alguna manera. El volumen cerebral de este primer homínino, que sería como el antecesor de nuestra especie, estaba entre los 474 centímetros cúbicos. Eran seres que vivían como cualquier otra especie animal, pero no podían pensar sobre sí mismos, no chismeaban como nosotros, no alardeaban de sus logros, no adoraban dioses, ni se preocupaban por el futuro, el presente o el pasado, simplemente existían. Hay una transición del Australopithecus al Homo habilis. Aquí hubo un cambio en el volumen cerebral, vemos 630 centímetros cúbicos, realmente es como una pequeña parte, se aumentó una tercera parte de los, más o menos, de los 400 y pico que tenía de volumen.
Y esto sucedió por ahí hace, pues pongámosle en un estándar 2 millones de años. Este ser comenzó a construir herramientas más complejas y dirán, bueno, actualmente incluso hay especies como los cuervos, los homínidos, ¿no? O sea, chimpancés, gorilas, todos ellos, que utilizan también herramientas, pero este antepasado comenzó a construir herramientas más complejas. Es decir, utilizaba herramientas para construir herramientas y no solo eso, podía viajar y desplazarse kilómetros para buscar piedras adecuadas para construir herramientas o piedras adecuadas para tallar. Aquí aparece en la historia o la aparición de este antepasado el hacha que tiene ciertos cortes que fueron realizados con piedras y diferentes universidades han hecho ensayos en población, bueno, sus estudiantes en universidades para ver qué tan hábiles son haciendo hachas de este tipo con piedras, ¿no? Y no han tenido la misma perfección para el uso que en ese momento estos antepasados tenían o le daban a estas herramientas. Ya poseían cerebros inteligentes, pero el psicólogo británico Humphrey lo definió como un cerebro inteligente, pero que tenía la mente en blanco. Es interesante ponerse a pensar en eso porque tenía ya inteligencia para viajar, trazar rutas, regresar, coleccionar, incluso guardar piedras, ir y buscar y ver en dónde estaban los yacimientos de las piedras más adecuadas, construir sus herramientas. Se tiene idea que ya comenzaba a comer carne, pero no eran cazadores aún. La caza implica socialización con otros pares. Todavía no cazaba, pero estas herramientas sí cortaban carne. Se cree que hurgaban en animales muertos, ¿no? Que encontraban o enfermos que podían manipular y encontraban a su paso. Entre este Homo habilis y el siguiente antepasado de nuestra especie, hubo un crecimiento muy desproporcionado de las áreas cerebrales que actualmente están relacionadas a la inteligencia, que es el lóbulo frontal, el parietal y las conexiones que existen entre estas regiones. Pero entre Homo habilis y el que siguió, que fue el Homo erectus, el volumen cerebral alcanzó un crecimiento desproporcionado en relación a cómo había estado creciendo, porque de los 670 los que tenía, no recuerdo, pero bueno, 600 y cacho, creció y se han encontrado cálculos que en este proceso de 759 al inicio del registro que se tiene de estas especies a 1250 centímetros cuadrados. El cerebro actual del Homo sapiens, que no ha tenido grandes cambios desde que apareció el Homo sapiens, es de 1350 centímetros cúbicos, perdón, actualmente y no ha tenido grandes cambios a partir de que apareció el Homo sapiens. Pero entre el Homo habilis y el Homo erectus hay un gran crecimiento desproporcionado de las áreas relacionadas a la inteligencia. Las áreas primarias se han comparado, se han hecho estudios comparativos y conservan dimensiones similares a las de los homínidos en la corteza visual o motora, pero estas áreas relacionadas a la inteligencia, la frontal y la parietal, tuvieron un crecimiento muchísimo mayor. ¿Por qué creció tan velozmente? Aquí surge la teoría del cerebro social. Cuando comenzaron a tener herramientas, llegó la posibilidad de establecerse en un lugar, descubrieron, bueno, comenzaron a implementar la casa, tuvieron que organizarse en grupos más grandes. Esto requirió mucho mayor complejidad en las conexiones y en la forma en que se relacionaba con el
ambiente. No solamente se trataba de vivir, como lo describía un ser inteligente pero con mente en blanco, sino que tenía que interactuar con otros pares. Sabemos que no es lo mismo interactuar, por ejemplo, con un ambiente fijo, digamos, alguien que está en una colina, en un bosque, que interactuar con otros pares, con otros, en este caso, pues, Homo habilis o Homo erectus, que va a decir seres humanos, pero entraríamos en el conflicto de esto de, dice el doctor Bessa, entonces no fue por comer rica carne que el cerebro creció, fueron distintos factores, pero el comer carne también derivó en el uso de cortar y de herramientas para el descubrimiento también del fuego, otras cuestiones, pero ayudó la proteína que en ese momento pudo consumir, cambió su dieta, pero la teoría del cerebro social habla de que las exigencias que tenía la organización en grupos más grandes para tener paz, para tener guerra, incluso para cazar, para la crianza, para todas estas cuestiones que se viven en la socialización de estas especies o que tuvieron estas especies, contribuyó a un acelerado y gran crecimiento en la corteza cerebral. Y es así como se le da un peso muy importante a la socialización en la creación de nuevas conexiones, el mantenimiento que hay en las que ya existen y sobre todo al aprendizaje y la función que tienen el aprendizaje en la plasticidad cerebral. Y bueno, dentro de esto caemos ya en la dimensión biológica de lo que actualmente se pudiera estar en los estratos evolutivos que hay en nuestro cerebro. Y bueno, es precisamente la plasticidad cerebral, la constante adaptación, y hay muchas, incluso en psicología, siempre cuando se habla de el conflicto cognitivo, se entra en muchas discusiones, pero el conflicto cognitivo es este conflicto que entra entre lo aprendido y la nueva información, entre muchos otros aspectos y procesos. Pero en la plasticidad cerebral, la adaptación a través de la experiencia produce cambios importantes en el sistema nervioso, la interacción que tenemos con el ambiente y la interacción que tenemos con los pares. Seguramente recordarán muchos de ustedes que me dirijo sobre todo a los estudiantes, este caso de Jenny, que estuvo privada de la socialización en las etapas críticas de su desarrollo. Entonces, hay una dependencia en nuestra especie prolongada. En la infancia humana es muy larga. La socialización es importante porque permite establecer que el ser humano aprenda normas y comportamientos sociales que le van a permitir pues, aprender habilidades para ser cada vez más autónomo, ¿no? Y relacionarse con los mismos pares de su edad, e incluso hay en la socialización, hay identificación de un par, o sea, hablamos de niños de 3 años y en estudios que se han hecho que identifican la diferencia que hay en la convivencia con un par y con un adulto, que son muy importantes para establecer normas y comportamientos sociales. En la cuestión de los instintos, bueno, la socialización permite inhibir a través de la crianza, desde el momento en que nace, inhibir o regular ciertos instintos para adaptarnos a diversos entornos culturales. Y bueno, algo muy importante es la capacidad de aprendizaje, que permite la interiorización de la cultura y la adquisición de habilidades sociales. El lenguaje, que fue un hito evolutivo y que permitió también una mayor complejidad en las relaciones sociales de nuestra especie. Es una herramienta biológica que facilita la interacción social compleja, la comunicación de ideas y la transmisión de conocimientos. Y desde esta base en la que yo dije, bueno, cuando me invitó el profesor Mesa a participar en esta red, ya había hecho algunas pruebas, estuvimos en alguna red que recuerdo que era de músicos, y era como para probar a ver cómo, y la forma en que se desenvolvía
Para mí, o sea, era la primera vez que yo entraba a una red de este tipo, porque decía, no, pues es una red federada, me hablaba y todo esto. Yo, bueno, pues mira, yo entro, veo y ya lo que me dices lo aprendo sobre la marcha. Entonces, uno de los principales aspectos que me dijo, sí voy a participar, es esta idea de las redes sociales que hay en nuestro aprendizaje, no solamente el aprendizaje académico, siempre nuestros aprendizajes han ido acompañados de una red de apoyo, una red social que está a nuestro alrededor, ¿no? Desde aprender a caminar, aprender a manejar, aprender ciertas normas, agarrar el camión y llegar a la escuela, ¿no? Siempre está acompañado de una red de apoyo de otros seres humanos que han servido de guía y para modelar ciertos comportamientos o ciertos procesos. Entonces, ya de redes sociales en el aprendizaje, pues podemos decir, y esto ya va con el artículo que compartí, que ya vi que lo compartieron hace rato, igual y no en una leída rápida, si pudieron hacerla, si no, bueno, ya es sobre este texto que compartí. Las redes sociales en el aprendizaje, bueno, pueden ser de distintas temáticas. Cosa que alguien me preguntaba si Facebook tenía una temática y yo siempre Facebook lo comparo con una cantinota. O sea, todo mundo todo mundo anda en su línea, todo mundo, por ahí uno se agrega, lo corren o no lo pelan o se integra a un pequeño grupo a una conversación. Pero las redes en el aprendizaje, yo creo que las redes que se desarrollan con un tema o con una dinámica en específico que todos entiendan y en el que todos tengan interés, tiene mucho mayor propensión al aprendizaje, a compartir y colaborar, porque hay distintas interacciones y eso es importante de conocer. Bueno, es el último punto de estas viñetas, que hay interacciones competitivas o colaborativas y es un aspecto muy importante. Noto para que una red se convierta en un sistema, o sea, y un sistema que pueda regularse y que pueda compartir y colaborar, precisamente tiene que haber interacciones sanas de colaboración, de cooperación, aunque también hay redes de competencia. Yo conozco 2, 3 ahí que son redes exclusivamente para competir. Entonces, bueno, hay de distintas temáticas. La virtualidad, hablamos de redes sociales, nuestras primeras redes sociales son estas de papá, mamá, la escuela, los amigos, los cuates, pero la virtualidad permitió abrir las posibilidades a conocer muchísima más gente que en la presencialidad hubiera sido imposible quizá tener este acceso o esta conexión. Favorece el pertenecer a una red social, el sentido de comunidad, flexibiliza el ambiente de trabajo, incentiva el desarrollo de habilidades digitales, algo muy importante desde el punto de vista didáctico, facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos y hay un aprendizaje ahí sobre el comportamiento básico, sobre qué se puede decir, qué se puede hacer, entre otras opciones. Si lo ven, son todos estos elementos que en este enfoque evolutivo han logrado la supervivencia de nuestra especie y el gran avance para colocarnos nosotros, bueno, nosotros mismos nos colocamos como la especie más inteligente, ¿no? Del reino animal. Entonces, se va adecuando y contextualizando todas estas dinámicas y esto del cerebro social. Y hablando de las interacciones, les comentaba hace un momentito que estaban las interacciones colaborativas, que son para mí en las que me gusta más meterme, en las que me gusta interactuar, porque identifico que hay una colaboración, hay un intercambio, hay un dar y dar. Las competitivas, a veces incluso en espacios que buscan promover una comunidad y un espacio, de repente surgen algunas interacciones que buscan esta competitividad. Hay redes específicas para competir, por ejemplo, yo estoy desde hace muchos años en una red de karaoke
y hacen de repente competencias cada viernes en la noche y dan votaciones. Y eso es una competencia y es una red social, es mucha gente conectada que graba sus karaoke, sus videos, los votan y ya sabemos de qué se trata. Pero hay otras redes, si ustedes lo observan, en Facebook, en, en antes Twitter, ahora X, en Threads, que ahora se abrió, que puede haber como pequeñas conversaciones más que comunidad, que puede hablar de ciertos temas. O estas interacciones competitivas, que bueno, de repente hay gente que sí es muy competitiva y se gancha, ¿no? En conversaciones en donde dicen, bueno, aquí quién va a ganar. A veces uno se mete por morboso. La cantina dice, prefiero las cantinas a Facebook. Sí, creo que incluso es más sana una cantina. Probablemente hay bohemios más interesantes en una cantina que en Facebook. Ujú. Pienso más en Reddit para temas nichos. También, Reddit no es una red que yo frecuente mucho, pero últimamente siempre digo, ah, voy a echarle un vistazo, pero se me olvida, va, como que no ha logrado despertar esto, pero igual y este sea el año, antes de que termine el año. Ok, entonces, de aquí caemos a la dimensión social de la educación y tiene que ver con los ejes por los cuales mantuve y he mantenido mi participación, igual ahí con los cambios que ha habido en el plan de estudios, el cambio que ha habido también en esta flexibilidad que teníamos, ¿no? Como para programar o diseñar actividades que pudieran caber en Ista Social. Y bueno, estos dos ejes son, por un lado, esta idea que tiene Luengo y que comparte, que la educación tiene como objetivo proporcionar a una persona lo que no posee con la finalidad de mejorarlo en el marco de los ideales sociales colectivos. Por esta razón, resulta necesario que el ser humano socialice dentro de su comunidad para construirse como individuo. La verdad es que luego escucho, no muy común, pero sí varias veces en donde los estudiantes dicen, no, es que yo no trabajo en equipo, no me gusta, no sé, no quiero, no sé, no es necesario, cosas o sea, esos son los argumentos que dan o la justificación que dan para decir, no quiero trabajar. Podría haber alguna dispensa, sí, alguna forma de evitarlo. Y bueno, creo que todos socializamos y hemos trabajado en equipo más de una vez en la vida, pero quizá no han logrado identificar o quizá abrirse realmente a decir, con este grupo no me gusta trabajar o quisiera trabajar esto solo por otra cuestión de tiempo, por otra cuestión de esta corresponsabilidad que da el trabajo en equipo. Pero definitivamente la dimensión social en la educación es muy importante como parte de nuestra construcción como individuo y más aún ya ahora contextualizando en esta social, esta construcción del yo psicólogo, porque es un espacio disciplinar en donde todos hablamos sobre los mismos, no sobre los mismos temas, pero sí sobre la misma disciplina, que es la psicología. Otro de los ejes importantes que me parecieron, pues, para justificar o para mantener ahí el que sí, está social porque es innovador, porque abre un espacio que no existe en ese momento, y creo que hasta el momento, en Suayet, es desde la propuesta de Mata y Gallego, en donde menciona que desde el enfoque didáctico, el contenido del aprendizaje es también la reconstrucción del conocimiento poseído a partir del conflicto cognitivo. El hablar con otros, y es algo que me gusta de esta social, porque no hay manera de que nosotros metamos mano para moldear nuestro algoritmo. Algo que en otras redes sucede, creamos una esfera ideológica. Ay, este está diciendo, no, ya me cayó gordo.
lo elimino o lo borro. Y lo que hacemos es modelar una realidad a modo y una percepción de todos están de acuerdo conmigo. Claro, claro, el país está así, el país está atado, porque yo ya regulé lo que me llega entonces, claro, todo el mundo habla de lo mismo, ¿no? Ista social no permite eso, Ista social permite este conflicto cognitivo, pero bueno, independientemente de que haya este conflicto cognitivo entre que cómo lo abordaste tú, cómo lo abordé yo no estoy de acuerdo, se aborda en este caso con mucho respeto precisamente por el marco que tiene esta red social. Otro punto importante de Mata y Gallego es que el conocimiento construido en un ambiente interactivo, social y constructivo es más sólido que el logrado solo en la interacción profesor-estudiante, porque cada integrante de una comunidad, en este caso escolar, procura entender y asimilar desde su propia concepción las interpretaciones de otros, construyendo así un bagaje de significados compartidos y elementos del lenguaje que beneficiarán al aprendizaje. Esto que les coloco aquí, pues, o sea, van a decir, ah, eso viene en el texto que nos envió. Sí. Son los ejes fundamentales del trabajo con el cual yo fundamenté el por qué didácticamente era una opción muy recomendable, no solo para los contenidos que yo quería justificar en ese texto, sino en general para el aprendizaje, en este caso, bueno, de psicólogos en formación. Y bueno, ya que se habla esto de la didáctica y estas cuestiones, a veces en las evaluaciones docentes a mí me conflictuaba mucho que algunos estudiantes decían, es que las actividades, quisiera actividades más didácticas, ¿no? Y yo me preguntaba si realmente era como yo lo estaba interpretando, que lo decía, o si el estudiante sabía a qué se refería con didáctica. Ya últimamente llegan cuestiones como más dinámicas, ¿no? O he leído observaciones de otros colegas que luego me comparten sus comentarios positivos o negativos. Hablan de actividades más dinámicas, ¿no? La didáctica es, incluso entre los profesores, a veces es tema como para un seminario aparte, un seminario sobre didáctica. Etimológicamente tiene una acepción ahí de que es la técnica o el arte de enseñar, y ya hasta después entró esto de ciencia, porque hay métodos, ¿no? Efectivamente, en la docencia, a partir de la didáctica, quienes han tenido la oportunidad de estudiar o profesionalizar esta cuestión de la docencia, hay todo un marco conceptual y metodológico para la docencia, y ahí entra la didáctica. Entonces, ya de manera académica, dicen, bueno, es la rama de la pedagogía que se ocupa de orientar la acción educadora sistemática, que abarca el estudio de los métodos de enseñanza, los recursos, y bueno, independientemente de la definición que está aquí, que se tiene de manera académica, es importante recalcar que la elección de cada una de estas estrategias dependerá de la visión particular, personal, de cómo vive la docencia cada docente. Cuando quiero ejemplificar esto de la didáctica, les hablo desde la jardinería y les digo, son herramientas, es cómo vas a presentar un contenido o cierta información. Desde la jardinería no se utilizan las mismas herramientas para plantar un rosal que para plantar una palmera de un año de edad. O sea, las herramientas son diferentes y tienen que ver con el contexto. Cada semestre, en este caso en la universidad, va cambiando las generaciones, va cambiando el contexto. Ese es uno también de los retos, y más adelante hablaré de estas reflexiones sobre los retos, porque hace 10 años quizá el uso de tecnologías hubiera sido como novedoso, innovador, pero ahora tenemos encima la inteligencia artificial y eso nos impulsa también a ir innovando, ¿no? Para motivar, para contextualizar también, porque una de las máximas que tiene la didáctica es que debe de ser congruente
con el momento histórico y el contexto sociocultural que se está viviendo en ese momento. O sea, si yo llegara a una clase presencial con un rotafolio, didácticamente esto dice, no, es que didácticamente no es lo más adecuado, porque tenemos generaciones ya sobreestimuladas, porque actualmente ya tienen otra forma de comunicarse, de realizar contenidos, de interactuar con tecnología, y entonces no es la más adecuada, pero tiene que ver con la visión del docente, porque actualmente he visto que todavía llegan, no con rotafolios, pero ahora el PPT es el rotafolio antiguo. Yo llego con mis PPT y me dicen, ay, ¿por qué no un Canva, no? Que gira y aparecen y se mueven, ¿no? Bueno, pues yo sigo con mi rotafolio digital, que es el PPT. Entonces, eso es la didáctica y tiene que ser congruente con el contexto actual. Y en eso es importante decir, bueno, que estamos viviendo una época totalmente tecnológica y dentro de estos modelos, grandes divisiones que hay en cuanto a los modelos de la didáctica, podemos ver estos modelos que son meramente didácticos y que se generan a partir de reformas educativas que van ya con un contexto y un discurso que tiene que ver con el poder en turno en ese momento o con la ideología política que tienen con respecto a la educación en ese momento. Y hemos tenido reformas educativos que han cambiado la didáctica desde hace 10 años, que fue la última, bueno, la última reforma educativa la estamos viviendo apenas desde hace unos años acá, durante la pandemia, si no mal recuerdo, fue que se implementó una de las últimas reformas educativas con la nueva escuela mexicana, pero anteriormente ha habido otras reformas educativas que han impuesto modelos didácticos. Otros modelos que son llamados transformadores de la didáctica son críticos con estos modelos impuestos por reformas educativos. Tratan de innovar, están en contra de la homogeneización, entendiendo que todos son diversos, que hay poblaciones, que hay centros, que incluso dentro de un aula hay diversidad. Y entonces estos modelos buscan la transformación, la innovación, introducir elementos nuevos que pareciera decir, bueno, ¿cómo introduces esto? Hace algunos años, por ejemplo, se hubiera visto como, ¿cómo los vas a mandar a una red social? ¿No? Hace algunos años eso se hubiera visto como, no tiene razón de ser, ¿no? Pero Ista Social en su momento fue innovador de decir, vamos a sacarlos de los foros de Moodle para llevarlos a un espacio un poco más familiar a lo que ellos conocen con esto de las redes, y que la comunicación sea algo más de lo que ellos conocen, porque la finalidad de todo esto en la socialización es comunicar ideas, colaborar y compartir. Entonces, desde la didáctica, eso fue uno de los principales argumentos que yo trabajé, desarrollé y me convencí de que era lo adecuado para seguir colaborando y llevando a mis grupos a Ista Social. Y bueno, llegamos a Ista Social, por fin, desde la prehistoria, por fin nos encontramos en Ista Social, y es una red social basada en microblogging. Esta es una cuestión que también tiene que ver con otras habilidades y competencias que tiene que ver, bueno, y que tienen que desarrollar, que es la capacidad de síntesis del pensamiento concreto, la generación de ideas concretas en pocas palabras, no con tanta brevedad, porque aunque es un microblogging, no es tan corto como en otras redes de microblogging. Están basadas en mensajes de textos cortos, aunque incentiva la redacción de ideas concretas. Lo ideal es que lo escriban, pero bueno, hay estudiantes que de repente dicen, vas a escribir tu aportación, y si lo han visto, se avientan unas cosotas así de, no, me parece que toman imagen o transforman en imagen un Word completo. Y entonces digo, bueno, en la rúbrica lo verá, porque no es como lo más recomendable. Cuando
se llegó a esta social, en mi caso no sabía ni cómo implementar estos criterios de evaluación. Yo decía, ¿qué voy a evaluar si se trata de socializar y compartir? ¿Qué habilidades son las que, o qué criterios son serían los importantes a evaluar? Claro que sí el contenido, pero ¿cómo lo voy a evaluar? No es lo mismo evaluar un contenido en un ensayo que en una participación de socialización. Entonces, les muestro la rúbrica que hacia el final se pudo obtener, fue con ayuda de la profesora Angie, fue un trabajo colaborativo, también tomamos como modelado una rúbrica que en ese momento recuerdo que estaba trabajando el profesor Mesa con otra becaria, y tomamos estos aspectos y fuimos adaptando algunas cuestiones que nos parecían como importantes, ¿no? Entonces aquí están viendo la participación tiene que ver con que participen principalmente en distintos momentos a lo largo del tiempo establecido para cada actividad. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico requiere tiempo. No es Facebook, no es X. eh, Tienen que leer la idea que presenta un compañero, leerla y leer otras fuentes y luego regresar o integrar información y regresar. Entonces, eso se penaliza en participación si lo hacen todo el mismo día. Es como estas discusiones que empujan a uno a, es una percepción de necesito tomar postura, estas discusiones que se dan en Facebook o en X, que son rapidísimas, y entonces es todo dicotómico, estás a favor o en contra de la noticia del día, ¿no? Y de repente todos son geólogos y de repente todos son químicos y de repente todos son profesionales en relaciones internacionales y así se van dando. El pensamiento crítico requiere tiempo. Es por eso que en la participación se solicita siempre que a lo largo del tiempo establecido para la actividad se participe en distintos momentos, no todo el mismo día. Comprensión del tema, y aquí se piden ejemplos. No hay mejor manera de mostrar que has comprendido el tema, que lo tienes asimilado, si contextualizas y bajas a la vida cotidiana o a ejemplos de la vida común o ejemplos simples donde digas, mira, esta idea como que compleja y difícil de entender, por ejemplo, y ponen un ejemplo simple, fíjate que un niñito así, o cuando le hablas a tu perro, esa es la mejor manera de mostrar comprensión en el tema. Argumentación es algo que incluso a los que no participan en la red social siempre les estoy diciendo. Cuando se les diga que argumenten o que justifiquen, se habla de que traigan la fuente, que digan, tengo esta idea, la expongo porque fulanito argumentó esto antes, ¿no? Hizo un estudio, tiene un libro, una teoría. Argumentación es ir a sustento teórico y ofrecer esta fuente. ¿No? Entonces, dicen, es que yo argumenté, no es lo mismo que comprender, pues no. O sea, la argumentación tiene que ver con la consulta a las fuentes y con, yo tengo esta idea y esta idea de alguien que ya tiene consolidado, que ya estudió el hecho, que ya realizó y desarrolló una teoría, lo apuntala. Mi idea está apuntalada en esto. De eso se trata la argumentación, entonces es algo que también se solicitó para evaluar la participación en esta social, ¿no? Que la conversación no fuera como en el vacío y que pudieran ejercitar también esto de ir a las fuentes. Ortografía y redacción, porque es importante en la comunicación escrita, algo que sea una idea claramente redactada y que claramente comprendida. Y la actitud, que tiene que ver con estas habilidades de interacción, es respeto, sin discriminación, sin violencia, con total respeto a las opiniones de otros, aunque sean diferentes a las nuestras. Finalmente, ya vamos terminando mi historia en Insta Social, para que vayan y les den amor, porque esos hashtags se encuentran ahí en el tiempo en Insta Social. Este ha sido el orden cronológico en el cual yo comencé a participar en Insta Social. Cada uno de estos hashtags o etiquetas
han tenido pues interacciones muy interesantes, a veces muy controversiales, a veces muy amigables, a veces muy chistosas, porque en los ejemplos de repente se ponía cómico el asunto, pero ha sido desde primer semestre y actualmente estoy hasta el noveno. Por si a alguno les interesa, no hay temporalidad fija en Ista Social. Ustedes pueden retomar ideas. La idea es que la comunidad se expanda y sean conversaciones que estén ahí, se puedan retomar en cualquier momento. En cuanto a, ya por último, en cuanto a las oportunidades y retos, creo que una de las principales oportunidades que tiene Ista Social y con las que ha venido creciendo es la ubicuidad. Y logran desprenderse del ancla que significa, el grillete que a veces significa el equipo de escritorio, y bajan la aplicación a su celular. Ustedes pueden estar desde cualquier lado siguiendo una conversación, en cualquier lado y a cualquier hora. Entonces, esa es una gran oportunidad. Pueden estar consultando, incluso haciendo sus actividades en tiempos de que si requieren hacer un ensayo, pues no podrían, porque tienen que regresar a su equipo, ¿no? Aunque bueno, también ahí puede entrar la discusión de la nube y esas cosas. Asíncrono. Las conversaciones ahí están, por eso les presentaba antes los hashtags, de decir, bueno, ahí están las conversaciones, pueden retomarlas, pueden buscarlas, igual y no participen, pero pueden ver, ¿no? La manera en que se llevó esta interacción. Hay flexibilidad en cuanto a la posibilidad que tienen todos de conectarse desde donde quieran, de conectarse a la hora que quieran y de conectar con quien ustedes quieran, sin que la persona se sienta en visto, ignorado, porque uno va seleccionando a quién responder, ¿no? No sabemos ni quién ve a quién, ni nada. Entonces, hay mucha flexibilidad en la forma en que se dan las interacciones. Las interacciones son directas y con un mucho mayor margen en limitación. O nosotros podemos ver quién es amigo de quién interactúa más con quién, y podemos nosotros interactuar de manera directa, incluso, o sea, con profesores, que es algo que han mencionado, que es una ventaja y una bondad de la red. Y finalmente en retos, creo que uno de los principales retos es el nuevo plan de estudios, que acota un poco la libertad que tenemos en cuanto al diseño de actividades de aprendizaje. Aquí habría que, y esto va con el siguiente punto, la permanencia y actividad de usuarios, que tiene que ver también con o sea, entendemos la función de la red, pero habrá que unificar el objetivo por el cual los usuarios están ahí y siguen interactuando. Y esto tiene que ver con el reto que significa el nuevo plan de estudios, porque si el objetivo es meramente participar en actividades de aprendizaje para obtener una puntuación, no logrará consolidarse como un sistema que pueda mantenerse a través del tiempo, recibiendo nuevos usuarios y que los antiguos, ya que tengan 8 años de egresados, se mantengan ahí. Y esto tiene que ver también con el sentido de, dice pertenencia, pero no le crean, es pertenencia. Tuve ahí un error disléxico, pero tiene que ver con de, bueno, soy estudiante de SOAYED y esta es mi red. Bueno, soy recién egresado, esta sigue siendo mi red. Y luego, cuando ya no sienta que pertenece, ¿en qué momento voy a sentir esa motivación de mantenerme aquí o de sentirme parte de este sistema? Porque psicólogos egresaron de psicólogos y psicólogos siempre van a ser, pero ese creo que es uno de los retos, el moldear este sentido de pertenencia para ver qué somos ahí. Estudiantes que están realizando una actividad, recién egresados que pues están en este proceso de duelo alejándose poco a poco y se mantienen ahí como hasta que ya digan, bueno, ya no ya no hay un objetivo por el cual estar ahí. Y bueno, creo que ese es uno de los principales retos. Finalmente, las referencias con las cuales realicé esta presentación, que básicamente es el texto que envié, y lo primero, bueno, pues el texto de Fuller, Thor. Muchas gracias, profesor Edith, por compartir su experiencia en esta social y por iniciar así el seminario de estos 5 años. Creo que empezamos muy bien, pone la vara muy alta por ahí. Me llegan mensajes de profesores que van a participar así de, ay, lo tenemos que hacer así de bien como la maestra Edith.
Y yo digo que sí, así, mejor todavía. Bueno, o sea, cada quien tendrá su estilo, ¿no? Y tendrá su forma, ¿no? Entonces, que no se angustien las personas. Bueno, ahora sí tenemos la oportunidad de pues abrir el micrófono a quien quiera participar con alguna duda, comentario sobre lo que presentó la maestra Edith González Santiago, fundadora de Ista Social, Mm. parte de los fundadores. Sí, Adri, veo su mano levantada. Sí, 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 buenas noches. Pues gracias primero por felicidades, ¿no? Los 5 años de Ista Social. Gracias pues, también que somos parte, ¿no? De esta idea que acuñas, Manuel, y que pues ahora nos apropiamos, ¿no? Y gracias, también, Edith, por tu muy, muy interesante, muy amplia, me parece, ¿no? Manera de presentar, sí la vara muy alta, pero también dejas, ¿no? Para los siguientes. Pero más allá de eso, como una manera de presentarlo desde tu propio lugar, tu experiencia, tus gustos y lo que te fue ahí haciendo sentido en esta social, que creo que eso es lo que nos ha pasado a todos, a todas, ¿no? A nuestra manera. Y yo quería preguntarte, ¿qué opinas? Porque dices algo que es súper interesante e importante cuando se habla de redes sociales, pero específicamente de estas redes sociales, pues para la educación, ¿no? Si podemos llamarlo ya concretamente así. Pues estas cuestiones se puede colaborar o se puede competir, o ya ni siquiera competir, a veces puede ser súper violento, ¿no? Ya ni siquiera es competencia, más bien es como, ahí te va el golpe a ver qué pasa, ¿no? Y que obviamente no es la intención de esta social, pero puede llegar a pasar. Ujú. Y justo esta referencia que haces al conflicto cognitivo y sus potencias, ¿no? Para la educación, me parece que se sitúa justamente no en el lado de la colaboración, pero no diría que en el lado de la competencia necesariamente, ¿no? Em, ¿Cómo pensar el conflicto cognitivo? Esa es mi pregunta en concreto. ¿Cómo pensar desde ti, desde tu saber y tu experiencia, cómo pensar el conflicto cognitivo cuando en realidad hay una cosa como muy característica de la comunidad de la psicología en general, que Mm. no discute mucho, que no debate mucho, que hay como una cosa más de asumir o de hacer equipo, digamos, con quien me cae bien, con quien sí tengo, pues sí, como cierta afinidad en ideas o lo que sea, pero no, la comunidad en general de la disciplina de la psicología no es mucho del debate y justo el conflicto cognitivo surge ahí, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo lo lees desde tus saberes y tu lugar y lo que nos compartes, ¿no? El día de hoy. ¿Se logra ese conflicto cognitivo? Eso, gracias. Gracias, por la pregunta. Sí es interesante porque em, creo que desde la planeación de una actividad o sea, en un ámbito social, que podría ser un foro en Moodle, que es más complicado, a hacerlo en una red social. Yo creo que desde la planeación precisamente se genera este conflicto. La forma en que yo en lo particular he buscado este conflicto es sí decirles, hay de estas 3 viñetas o estos 3 puntos que van a desarrollar en la red, 2 o 3, dependiendo de cuántas viñetas, pero al menos uno de esos puntos tiene que ver con su postura y con lo que ellos asimilaron o comprendieron sobre el tema. Eso permite que aunque sí haya una discusión sobre las fuentes y sobre, sabemos que va a haber como una línea y como una tendencia a lo que se está viendo en el plan o sea, en la actividad de aprendizaje, siempre las posturas fundamentadas van a generar un conflicto cognitivo porque no todos van a pensar
igual y no todos van a asimilar, a interpretar o comprender de la misma forma lo que dice, o sea, lo que dice un texto, ¿no? Y lo he observado, de repente uno se encuentra con conversaciones en donde van y todos, no, sí, compañero, estoy de acuerdo, y de repente alguien surge en la conversación, dice, compañero, pero yo creo que estás olvidando esto, ¿no? Y lo fundamenta. Ahí entra en este ámbito, en este escenario de aprendizaje, el conflicto cognitivo, porque entonces obliga al otro primero a enfrentar y decir, ¿cómo? Después de los aplausos, este me va a decir que no, o sea, que me faltó algo, que esto, porque eso es parte de nuestra cuestión personal, lo vemos en redes. Si no hay este marco disciplinar de aquí todos somos psicólogos, nos vamos a mover con respeto y no hay reglas, vemos lo que pasa en las otras redes, o sea, con que alguien se atreva a contradecir lo que estoy diciendo y ha recibido varios likes, este, pues nos vamos ahí a los teclazos, ¿no? Porque se ponen ahí a discutir. Acá el conflicto cognitivo se mueve a través de bases fundamentadas que les permita a ellos también decir, no lo digo yo, o sea, no es contra mi persona, aquí está, ¿qué te parece esta fuente? Que contradice lo que tú presentas y que claro, que también está fundamentado en otra fuente, ¿no? Y eso yo creo que sabiéndolo llevar, podría ejercitar esto de que hace mucha falta, incluso no solo como estudiantes, a veces lo he visto en distintos niveles, de ir a las fuentes, de consultar, de actualizar los saberes, de un montón de cosas que tienen que ver con esto de la argumentación. Entonces, creo que desde ahí lo veo yo, porque hablando desde el aspecto personal, fuera de lo disciplinar, está esto que habíamos dicho del algoritmo, de estamos evitando todo el tiempo el conflicto cognitivo, porque el conflicto cognitivo nos impulsa a hacer, ay no, qué flojera, tener ahorita que explicarle cómo en las redes se ve, ay sí, sí, ya sé desde dónde lo estás diciendo, ajá, no, no discuto ya. El conflicto cognitivo mueve a, eh, y fuera de lo disciplinar se evita. Incluso en las relaciones sociales en general, creo que es un malestar que evitamos. O sea, a nadie le gusta este momento incómodo en el que tienes que como contradecir a alguien porque tienes otro dato. O no sé, o sea, de decir, bueno, está bien, no, bueno, estoy de acuerdo, sí, nos vemos, bye. Creo que es un ambiente propicio, está social y es algo por lo que me gusta mucho poner en estas viñetas, bueno, ¿tú cómo lo asumes? Pon ejemplos. Y ahí es donde comienza esta discusión de ir acomodando ideas y realidades y construyendo conocimiento juntos. Mil gracias, sí. Es que, perdón, nada más, ya, digo esto, pero es que a mí de repente me parece que hay pues un poder muy importante justo del disentir, ¿no? Y que justo en el disentir, como bien dices, no es disentir porque yo pienso así y punto, ¿no? Sino justo de manera argumentada y demás. Es lo que construye, ¿no? La posibilidad del aprendizaje. em, Vaya, la academia tendría que ser así, ¿no? E incluso entre académicos de repente no se da tanto, ¿no? El debatir, no pelearte, porque no se trata, por supuesto, de eso, sino de debatir. Y que creo que eso sería muy importante como para ir, eh, pues sí, poniendo ahí el énfasis, ¿no? Y esto que nos compartes a mí me parece súper, súper bien, porque así podemos empezar a pensar nuestra participación en Ista Social como docentes y cómo promover, ¿no? De alguna forma esas habilidades de debate para que entonces justo aprendan a argumentar, porque seguramente todos nos hemos topado con quienes somos docentes, ¿no? Que a lo mejor en algún momento dejamos una actividad que es mucho más como, no sé, un ensayo, una reflexión crítica sobre, ¿no? Y te dicen, es que no sé qué es eso y te hacen un resumen, por ejemplo.
Entonces, para poder tener un pensamiento crítico se necesita justo empezar a ensayar en ese sentido, ¿no? El debate. Muchísimas gracias, Edith. Gracias. Muchas gracias, Adi, por tan buena pregunta. Omar dice que se tenía que ir, pero bueno, nos dejó una pregunta en el chat, pero la leeré después de la intervención de Giovanna Martínez, que se conecta desde la península. Hola, buenas noches. Primero que nada, un saludo para el profesor José Manuel y para la profesora Edith, que estuve con usted, me parece, en segundo semestre en Biología del Comportamiento. Más que una pregunta, era un comentario. Al principio, cuando enviaron el enlace con el documento que usted mandó, no entendía muy bien cómo iba a ser la dinámica de la primera sesión. Y justo cuando empecé a explicar la importancia de socializar en el contexto del aprendizaje, como que todo lo que, tanto el documento o la investigación que envió para que leyéramos, como la explicación, como que cobró sentido. Así que la verdad, por mi parte, no tengo dudas, pero muchas felicidades. Gracias, Giovanna. Qué bueno que de eso también se trata, o sea, de que la socialización, o sea, estás aquí de alguna manera, pues socializando, todos estamos aquí socializando, de eso se trata, de integrar por varias vías distinta información que logre articular y consolidar aprendizajes y conocimientos. Qué bueno que haya sido agradable la experiencia, Giovanna, y que se hayan logrado asentar pues conceptos, ¿no? Que tenías por ahí como volando y hayan logrado integrar. Muchas gracias, Giovanna. Claudia, adelante, Claudia Rocha. Gracias, hola. Yo también algo me pasó y lo comenté en algún momento en el Instacafé que había comentado la vez pasada, que uno en estos de Fayette se siente muy solo. Y cuando cuando me di cuenta, no es que fuera tarde, cuando yo descubrí esta socio, que ahora lo estoy encontrando muchos beneficios, sino que si lo hubiera conocido desde que estaba en semestres más jóvenes, desde primero, desde que entré a la escuela, yo creo que me hubiera sentido más acompañada. Ahorita que estaba diciendo la profesora eso de la comunicación, de que somos seres sociales y todo, me acordé, perdón, mis perritas, me acordé de eso, de que si no haces equipo con alguien, si no tienes contacto con tus compañeros, te sientes incluso solo para tus investigaciones, para tus dudas. Y ya ahora que entran y que, bueno, ya hay muchos profesores que nos dejan incluso de tarea participar ahí, te das cuenta de muchas cosas que podrías compartir desde antes, incluso con los mismos profesores. Entonces, pues sí, yo creo que sacarle más partido a esta social sería maravilloso y ojalá de verdad lo conocieran más estudiantes desde los primeros semestres, sería sensacional. Ya, eso era todo. Gracias, Claudia. Y es importante recordar que, bueno, aquí se habla de conflicto cognitivo en cuestiones de aprendizaje y de contenidos disciplinares, o sea, porque la red es una red disciplinar. Pero el conflicto cognitivo incluso se da en otros ámbitos, por ejemplo, en el trabajo en equipo, y recordando lo que le decía a la profesora Adriana sobre que evitamos el conflicto cognitivo porque implica acción. O sea, tenemos que o negociar o tolerar, o bueno, no tolerar, negociar, eh, consensar, y el trabajo en equipo, hijo, la cantidad de conflictos cognitivos que genera el confrontar tus propias habilidades socioemocionales con otro, con el que aparte tienes que construir algo de lo que depende y a lo que le das un valor importante que es en el ámbito educativo, pues tu calificación. Entonces, el tener que decir, ¿por qué él cree que con una reunión cada 2 meses esto va a quedar, ¿no? Sí. O sea, o por qué él cree que todos vamos a estar dispuestos a las 11 de la noche. Cuestiones de este tipo también generan conflictos que mueven hacia el aprendizaje y el aprender nuevas formas de colaborar. O sea, el conflicto cognitivo del que se habla aquí no es exclusivo de compartir ideas y de textos y de teorías y todo eso. Aplica en todos los ámbitos de nuestra vida pues, para aprender. El aprendizaje es por conflictos cognitivos. Pero gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia.
El profesor Efraín también tiene un comentario. A ver, profe. Hola, buenas noches. Pues ha sido muy interesante lo que ha compartido, profesora. De verdad, muchas gracias. Voy a volver a leer el texto porque efectivamente lo leí al principio y ahora que ya vi la presentación digo, ya, sé más o menos que tengo que checar para volver a leerlo. Y bueno, retomando esto que decía hace un momento Claudia y lo que se mencionaba justamente durante la presentación. En algún momento se abordó el asunto de qué retos tenemos, ¿no? Al futuro para esta social. Hemos trabajado pues, algunos años con ella y ahora justamente con el cambio de plan de estudios, pues pareciera que hay algo, un horizonte distinto, ¿no? Sin embargo, retomando justamente esto que menciona hace un momento Claudia sobre la importancia de generar pertenencia y cómo es posible que el estudiante genere una especie de comunidad virtual no solamente como estudiantes, sino como persona, también como docentes, tenemos un poquito más de interacción con ellos. A veces llegamos a conocer a personas que son de distintos grupos o de distintos antecedentes. Y también hace algunos minutos durante la presentación revisábamos que muchas veces redes sociales generan un algoritmo que nos va sesgando poco a poco, ¿no? Se genera ese efecto eco en el cual soy incapaz justamente de enfrentar opiniones distintas, soy incapaz de generar el diálogo, soy incapaz de entender que no puedo imponer a los demás mi visión del mundo, ¿no? Y que tomo a veces una diferencia de opinión como un ataque personal, o me pongo a la defensiva porque la persona que me está comentando no opina igual que yo, afecta mi ego, mi formación profesional, porque ¿cómo te atreves tú a cuestionarme a mí si eres estudiante y yo tengo 5 posgrados en el área y similares, ¿no? Pero me parece que justamente retomando esto, tanto la posibilidad de crear un sistema de pertenencia como la opción de crear un espacio de diálogo seguro, de debate seguro, podrían ser muy buenas oportunidades a futuro para aterrizar lo que va a ser Ista Social en el futuro, ¿no? Porque al final de cuentas, efectivamente, el plan de estudios tiene ya actividades definidas que no podemos modificar, pero tampoco estamos completamente exentos de añadir algo más en nuestras reglamentaciones, en los foros, en comentarios o incluso en fomentar la comunidad, justamente como esto, ¿no? Como una forma de crear pertenencia, que veas que no estás solo y sobre todo un espacio seguro en el cual no te voy a llegar a atacar con odio o a insultar porque tienes una opinión distinta y además vas a conocer a gente no solamente de este plan de estudios, sino a través de planes de estudios anteriores. Y también tenemos un repositorio de hashtags y demás con actividades que te pueden ayudar a crear, fomentar tu creatividad para ver cómo puedes contestar tus actividades en el nuevo plan de estudios. Mi pregunta va justamente bajo esa lógica o bajo esa óptica. Tomando en cuenta lo que nos ha compartido en estos minutos, ¿qué tan viable cree que podría ser algo así? ¿Qué tan viable cree que generar una comunidad segura que genere pertenencia al estudiantado de esta facultad y que además se pueda posicionar como una especie de red social que fomente el debate entre la comunidad y de una forma segura pudiera ser parte de esos horizontes que podemos trabajar a partir de ahora con Ista Social? Gracias. Gracias. Yo creo que sí es posible, pero hay un elemento, un pero, que yo le pongo al uso que se le está dando a esta social, y es que no sé por qué pareciera que es una cofradía. Habrá que hacer un poco más de no publicidad, porque no necesita publicidad, pero participar más activamente hacia hablar de manera pública en ambientes institucionales y académicos de esta social. O sea, que motivar también a los estudiantes que digan, oye, ¿por qué no presentas un trabajo? Este también es un escenario para que hagas prácticas de las prácticas que hay en los módulos, también para que hagas manuscritos. Y que nosotros como docentes también asumamos y modelemos esto de pues, Ista Social, ¿no? Yo estoy en Ista Social, soy activa en Ista Social y generar de manera pública esta identidad para que sepan que hay una comunidad que existe ahí, porque sí, lo he sentido como una cofradía. De repente me dicen, yo no sabía, ¿cómo que no sabía? Si ya tenemos 5 años y hay un montón, ¿no? Pero claro que es posible, yo creo que sí es posible esto de a través de generar ahí una dinámica o sinergia dentro de la red social, se podría llegar a convertir en un sistema social virtual que pudiera crecer y mantenerse a sí mismo
sobreviviendo muchos años. No sé si quedó ahí claro. Es que luego se me va el hilo de lo que... Ok, ya me Sí, mandó sí, corazón. dice que Corazón. corazón de Sí, Peña corazón. Nieto. Gracias. El profe Oscar Iván también tiene comentarios. Hola, ¿qué tal? Trataré de ser breve para no autoespolearme, ¿no? Pero un poco en esto que comenta Efraín, ¿no? Como esta necesidad y esta limitación que identifica también y que ha surgido, pues un poco por ahí va mi participación en incursión reciente en Insta Social, ¿no? Buscando darle vida a una comunidad donde se construye una red de apoyo entre pares, básicamente, no tanto docentes alumnos, sino entre pares principalmente, y donde a partir justo de lo que yo he venido trabajando y encontrando en mis investigaciones sobre incluso el aprendizaje que se va dando y el acompañamiento que da entre pares, pues generemos algo que desde la teoría del aprendizaje social de Bandura, de la teoría social cognitiva de Bandura, se habla como agencia, ¿no? Y agencia particularmente agencia colectiva, ¿no? Entonces, un poco para allá también estamos buscando apuntalar a esta social, por lo menos en mi participación, y ahí lo cierro un poco por esa inquietud que comentaba Efraín y complementando también lo que la carencia un poco que señala Edith que tiene esta social, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, sí, los invitamos a la sesión del profesor Oscar Iván. Va a ser muy interesante porque es una idea fresca y novedosa también sobre el uso de esta social, entonces no se lo pierdan, ya tienen el calendario. Pero bueno, vamos a dejar si la profesora Edith tiene algún comentario sobre esto. No, o sea que va a ser muy interesante ver también la postura. Decían que, bueno, en el inicio le decía, es difícil esto de comenzar la primera sesión porque no sé cómo que, cuál va a ser la línea, pero como comentaba bien la profesora Adriana, pues todo, o sea, la línea de cada uno de los que estaremos participando aquí pues, será desde esto, desde lo que se puede aportar, desde estas reflexiones, desde nuestro saber, desde nuestro sentir, y pues va a ser súper interesante entonces lo que va a compartir profesor Oscar Iván desde su expertise aplicado a esta social. Entonces, pues hay que estar ahí, no hay que perderse ninguna de las sesiones. Exactamente. Y bueno, en lo que se animan otras personas, todavía tenemos tiempo. Omar, que ya no está, pero seguramente va a ver esto grabado, dejó un comentario que me parece muy relevante, sobre todo que lo ancla con las conclusiones de la maestra Edith, que es, para los que somos del viejo plan, 2005, ¿cómo se diferencia la actividad lista social para los del nuevo plan, que es 2023? Y bueno, para los que no saben, o los egresados, o los que nos acompañan que están en este nuevo plan. Conozco que hay varios conectados del nuevo plan y que no saben la diferencia con respecto al viejo plan. Pero bueno, profesora, si nos puede decir precisamente en abundar en estas limitaciones. Pues no sé si entendí bien la pregunta. Él habla sobre cómo se diferencian estas actividades. Creo que la limitación es que no sé si aquí haya personas, o sea, docentes que hayan implementado actividades de aprendizaje, o sea, no extracurriculares o extras de las que están en el plan, sino actividades de aprendizaje. No es posible, o sea, no es posible hacer una actividad de aprendizaje en esta social por la estructura que tiene en este momento. Entonces, ¿cómo se diferencia la actividad de amistad social para los del nuevo plan? Pues los del nuevo plan sería una oportunidad de diseñar alguna estrategia o actividad para lo que los del nuevo plan encuentren una función que pueda propiciar el aprendizaje y que no, no ha habido la propuesta de un hashtag desde los estudiantes, por ejemplo. Así como se organizan para sus grupos de WhatsApp, pudiera promover esto de, pues, vayan allá y organícense y hagan sus hashtags, ¿no? O sea, eso sería muy interesante de ver porque nosotros como docentes tenemos esta limitación en cuanto al diseño de actividades.
pero ellos al entrar a Ista Social tendrían toda la libertad de generar sus propias etiquetas y ver de qué manera pueden utilizar o pueden funcionar o colaborar aquí en la red de manera pues cooperativa, ¿no? No se trata tampoco como que estén allá el nuevo plan y acá esté el viejo plan. Las actividades hasta este momento que tienen hashtag, yo identifico que son diseñadas, o sea, son hashtag dichos ya en una planeación y en un diseño de actividad. Entonces, es la manera en que se diferencia. Si está participando con un hashtag, pues es del plan del 2005. Y si está ahí preguntando, como soy nueva, ¿qué se hace aquí? Seguramente alguien que entró del 2023, ¿no? Entonces, es complicado con la poca libertad que hay en cuanto a la planeación en el nuevo plan. Pero esperemos que ya que termine de implantarse, puedan verse cambios y mayor flexibilidad en este aspecto. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, efectivamente vamos a comentar precisamente sobre, seguramente varios profes, sobre las diferencias entre los planes y limitaciones, alcances, ¿no? De eso trata también el futurear sobre esta social, ¿no? Entonces, inclusive, bueno, el PAPIME, que marca este seminario, tiene la encomienda, parte de sus objetivos es visibilizar todo lo que han hecho estos profesores en relación con esta social para que precisamente nuevos profesores se animen a incorporarlo de manera colegiada, ¿no? Es decir, ahora en el nuevo plan se toman decisiones entre los mismos claustros sobre qué actividades nuevas proponer y a los profesores se les brinda una aula virtual totalmente estructurada de manera colegiada, es decir, ya no hay profesores que hagan su planeación como quieran y otro profesor con ese mismo módulo hace otra cosa, sino que todos los módulos tienen las mismas actividades y los profesores eligen entre este listado de actividades, cuáles, de actividades que ya están planteadas, cuáles activar y cuáles esconder, ¿no? Pero en realidad ya están todas planeadas, ya están integradas al aula. Entonces, la tirada es que esto social se puede integrar precisamente a esas actividades, digamos, predefinidas, ¿no? Pero bueno, claro, eso todavía puede tardar un poco, ¿no? Bueno, eso es una de las cuestiones por las que se preocupaba Omar, que ya no está, pero esperemos que lo escuche esto después. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, si no yo puedo participar con una, ¿no? Y bueno, profesora Edith, yo pues, igual, ¿no? He seguido de cerca sus diferentes hashtags y muchos de ellos han sido muy interesantes, inclusive aquí en la conversación ya algunos mencionaban cuáles parece que son ex estudiantes suyos. Y bueno, ya algunos mencionados cuáles habían sido su favorita, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería preguntar de la lista de etiquetas, que han sido bastantes por las que ha pasado, ¿no? Durante estos 5 años. ¿Cuál ha sido la etiqueta con la que usted ha generado mayor cantidad de interacciones o aquellas interacciones que considere pues que han sido muy significativas en su actividad docente, que recuerde que le ha brindado mucha no sé, aprendizaje a los estudiantes o le ha parecido la que ha generado más actividad en esta social? Creo que neuro, el hashtag de neuro, porque fue con lo que inicié, o sea, en ver cómo resultaba, no había ni rúbrica, era una evaluación como extraña, como lista de cotejo. Entonces, neuro, aparte eran 3 grupos, eran como muy numeroso. Las condiciones en las que estaba en ese momento esta social me permitían seguir muy bien el hashtag, entonces yo interactuaba, si ustedes ven el historial y se meten ahí desde el primer de neuro, yo interactuaba. Actualmente ya es muy complicado a veces seguir porque ya somos tantos que me da gusto. Digo, por favor, etiquétenme porque si no se me van a perder, ¿no? En el hilo. Entonces, neuro es significativa, es como una cosa de afectos. Y algo que trabajé, el hashtag que trabajé como ya con una visión ya de a ver qué está pasando aquí, a dónde podemos llegar, cuando se pulió la rúbrica y todo, fue el de ética, que se presentó en un congreso
como una propuesta didáctica, ¿no? El uso de la red social, el uso de hashtag en redes sociales. Y creo que esos dos etiquetas son las que recuerdo como con mayor cariño. Siempre, o sea, cariño. Todos los hashtags los sigo y me comprometo, leo, veo, evalúo todo eso, pero estos dos así como, mis bebés. O sea, sí los veo con afecto. Sí, me ha gustado participar de sus etiquetas, sobre todo la de ética, en psicología, y ahí poner algunos como escenarios en qué harían, ¿no? En tal o cual caso, que es algo que en esta social sucede. Pues en realidad creo que poco y que creo que tendríamos nosotros que hacer eso, ¿no? Participar de las etiquetas de nuestros compañeros y motivar a nuestros estudiantes que participen en etiquetas que no son suyas, ¿no? Y eso es lo más interesante, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tendríamos que inclusive promover, ¿no? También no les quiero spoilear, pero también en las sesiones que vamos a tener durante este seminario, también tendremos la del profesor Rodrigo Daniel Medrano Figueroa, que también está conectado ahorita el día de hoy, y les va a platicar también de algunos proyectos que tenemos también para esta social, algunas formas de uso en las que estamos tratando de innovar de cara al nuevo plan de estudios, ¿no? Entonces, en estas formas también queremos incluir otros acercamientos hacia ciertos avatares y ciertas personas, ¿no? No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Veo aquí en el chat en lo que Early y Giovanna también nos quieren comentar, que cómo es que conocieron esta social, ¿no? Por ejemplo, Leticia por invitación de la profesora Judith. María Isabel no la conocía, pero hay compañeros. Yo la conocí apenas en semestres pasados, pero que hay compañeros que no la conocen. Entonces, Eloísa, gracias que lo ha ido promocionando con otros compañeros, ¿no? Entonces, está muy interesante. Y bueno, la doctora Adriana dice que estaría muy lindo participar más de las etiquetas de otro, pero luego da pena que digan, ¿y usted qué? No, ¿cómo cree? Si eso, de eso se trata, ¿no? Y además, si vemos que es la profesora Adriana, pues claro que participa, ¿no? Yo luego meto mi cuchara en todos lados y es un poco para mí para modelar qué se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, Linda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, profesores. Qué gusto reencontrarme con ustedes. El doctor Mesa fue mi director de manuscrito y tuve por ahí de sinodales al profesor Efraín y el profesor Rodrigo. Entonces es un gusto enorme para mí volver a reencontrarnos a través precisamente pues, de esta celebración de 5 años de Ista Social. Y bueno, de la maestra Edith, pues puedo decir que trabajé con algunos de sus hashtags precisamente en mi manuscrito. Ahorita que hablaban de las interacciones y todo eso de los alumnos, recuerdo que precisamente este hashtag de ética en psicología tuvo más de 1,300 veces que se utilizó porque, bueno, tuve por ahí el privilegio de acceder a los datos para precisamente realizar mi manuscrito. Era pues comentar esto y comentar también que sí, justo cuando yo estuve trabajando en él, también había esta parte de que cuando yo comentaba con otros compañeros, me decían, pero ¿qué es eso de esta social? Oye, ¿y por qué vas a hacer tu manuscrito sobre esto? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué es? Y pues había bastantes compañeros, puedo decir que de las personas que me preguntaron, 10 de 10 no conocían la red. Entonces, pues hacer pues hincapié en esto que comenta también el profesor Efraín, me parece, pues del alcance que puede tener esta red para los demás compañeros, porque bueno, yo comencé a utilizarla pues precisamente por actividades con el profesor Mesa, pero hay muchos compañeros y pues de todos los ramos, ¿no? Educativa, clínica y todo, que no la utilizan. Básicamente los que la usamos, pues, me parece que son las de educativa y por ahí había unos hashtags, no sé si de salud.
pero sí está como pues un poco limitado para los demás compañeros de Iztacala y sobre todo el sistema Soyer que no tienen conocimiento de la red y estaría pues padre que se pudiera dar a conocer más. Muchas gracias, Erly. Sí, por ahí también tenemos sociocultural, si no me recuerdo, ¿no? Mm, Diferentes etiquetas que por ahí he visto. No sé, sí. profesor Edith, ¿algún comentario para Erlinda? No, que me da gusto que esté aquí. Había también, al igual que Erly, bueno, pues ya es, Erly ya está egresada. Miriam decía, yo pensé que por egresada ya no era, ya era harina de otro costal. Y bueno, aprovechando que aquí está Erly y Miriam, o sea, si están en Ista Social, hasta que no se salgan, siguen siendo Ista Social y son psicólogas y a lo mejor a veces inhibe un poco que dices, veo el hashtag, pero no veo cuáles son las fuentes, ¿no? Pero si nos metemos a leer ese hashtag, podemos incluso aportar desde otro enfoque otras fuentes y alimentar la conversación. Entonces, ustedes, desde su experiencia ya como egresadas, pueden seguir participando. O sea, no hay ningún problema. Y bueno, felicidades porque ya egresaste. Y gracias por andar ahí, no sabía, no tenía este dato. Seguramente por ahí lo leí en alguna, pero en alguna publicación o en algún texto o en tu tesis, porque en ese tiempo el profesor José Manuel me compartía, porque pues eran datos, ¿no? Que decía, es que se van a manejar estos hashtags y no sabía que había sido un hashtag que había, esto de la ética, se puede contextualizar muy bien, quizá por eso tuvo tanta, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, quizá por eso tuvo tanta interacción, fue un tema muy interesante. Gracias, Erly. Muchas gracias, Al profesora. contrario, muchas gracias. Giovanna, ¿tienes otro comentario? Sí, justo hace rato que se mencionaba esta parte, ¿no? Que es un poco difícil con el nuevo plan, como que incluir esta social. Se me vino a la mente, en algunos semestres de repente tengo como estudiante, pues participo o estoy en contacto con otros estudiantes y de repente surge aquella idea de decir, es que a veces siento que no aprendo. Creo que es algo como un poco común entre los estudiantes, sentir que el conocimiento que están adquiriendo, como no saben qué tanto están o qué tanto lo tienen presente. Y se me viene a la mente, no sé, qué tan viable sería una dinámica donde al final, ya sea de cada secuencia o de cada semestre de la materia, se haga una especie de un hilo, por así decirlo, dentro de esta social donde se hable sobre el tema visto en la secuencia de la materia que empieza a lo mejor el profesor o que incluso motive a los estudiantes a iniciar un diálogo en respecto a un tema para que más estudiantes como que intenten como que condensar los conocimientos que adquirieron. Tal vez es una forma un poco nueva, bueno, no nueva, pero a lo mejor será un tanto distinta de lo que normalmente es, pero como para que hablen sobre temas que ya vieron y sobre la propia materia para darse cuenta que no se compartir enfoques de yo entendí mejor de esta forma, cosas como un poco más de diálogo al final de cada materia, porque muchas veces que quieren, podría ser incluso dentro de las vacaciones, que muchos estudiantes como que quieren seguir estudiando. Recuerdo que el semestre pasado una compañera y yo hicimos un pequeño círculo de estudio y digo, podría a lo mejor incluirse de esa forma dentro del mundo de los estudiantes, la red social y podría popularizarse más. Es como, no sé, pregunto qué tan viable podría ser esta dinámica. Creo que es completamente viable, Giovanna, y no necesitas permiso. O sea, puedes, si ya estás en la red, solicitarlo. Si hacen ustedes grupo de estudio, jalar a otras compañeras, invitarlas y ustedes generar sus hashtags, es lo que hace un momento comentaba. Lo que se espera de la red es que ustedes como estudiantes se apropien del espacio. O sea, nosotros en un inicio, cuando iniciaba esta social, pues modelábamos la actividad y bueno, vamos a hacer y todo, y lo seguimos haciendo y participamos ahí con mucho gusto. Pero en estos 5 años, los estudiantes son quienes han ido marcando dinámicas de interacciones, pero por supuesto eso que estás mencionando es una muy buena idea
para que los del nuevo plan no se queden fuera de la actividad esta social, porque es un espacio en donde pues se puede colaborar y contribuir y compartir fuentes y todo lo que, si tú ya estás dentro de esta social, ves que sucede ahí, ¿no? Es un espacio seguro, yo siempre les digo, es un espacio seguro, hay compañeros de la misma carrera, hay mucho respeto, entonces así como lo reciban, así muévanse. Entonces hay reglas también dentro de la red que más que nada, más que restrictivas, son como para generar este clima de respeto, ¿no? Este clima positivo de convivencia. Entonces, por supuesto que la red es tuya, Giovanna. O sea, si requieres apoyo o que a lo mejor digas, bueno, me gustaría más que el profe diera como el aviso y que dijeran, ah, sí, sí, no, no, a veces dicen, pues no lo dirige, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Eh, puedes, o sea, comentarlo y en mi caso, fíjate que ahorita ya pensé y existiría la posibilidad, incluso para incentivar al inicio, porque así se modela, para hacer vamos a entrar de décimas, o si les falta una actividad, vamos a tratar de ganar alguna actividad extra, luego dicen una actividad extra para esta actividad que no pude entregar, pudiera ser también una forma de animarlos a participar. Pero si tú lo quieres hacer de manera autónoma, también eh, es una opción, al no ser que ahorita el maestro Mesa, el profesor Mesa diga, no, pero no. ¿Cómo crees? No, pues claro, adelante, o sea, la red es de todos, ¿no? Usuarios, profesores y usuarios estudiantes, ¿no? Y claro, y usuarios egresados, por supuesto. Aquí a nadie se le corre, ¿no? Ahí seguirán, ¿no? Ejemplo de ello, por ejemplo, uno de ellos es Carlos García Cravioto, que no lo veo por aquí, pero estaba, creo, inscrito y ya egresó y ahí sigue. Y ahí seguirá, dice. Profesora Angie, díganos. Gracias. Bueno, pues primero me gustaría agradecer a los colegas y a los futuros y futuras colegas por este espacio para compartir ideas y celebrar, ¿no? Esta social y su existencia y que lo hayamos descubierto y que podamos encontrarnos por ese medio también. Y pues me gustaría, maestra Edith, si nos pudiera compartir qué cosas, para qué otras cosas ha utilizado esta social, además de las actividades de los módulos y qué otros alcances considera que tiene esta red social. Para otras actividades, fuera ya de las de aprendizaje, con los del nuevo plan, comencé a darles como un punto de contacto. En plataforma hay un horario, o sea, yo les digo, si me envían una pregunta el viernes máximo 10 de la noche, se las voy a responder en el momento en el que la vea y diga, llegó antes de las 10 de la noche. Si no, si ustedes lanzan una pregunta el viernes en la noche, el sábado, el domingo, yo no les voy a responder hasta el lunes que me conecte temprano. Entonces, si van a entregar una tarea y tienen duda el fin de semana, pues ya se amolaron. Entonces, autorregúlense y al menos en la semana vean. Y hay un horario. Y yo les digo, en el correo, la verdad tardo mucho porque llegan muchos correos. Entonces, yo sugiero el mensajero, pero el mensajero tiene un horario, ¿no? Pero yo les dije a los del nuevo plan, la otra opción es esta red social. Si ahí yo veo su mensaje a las 2 de la mañana del sábado, lo respondo a la hora en que lo vea, no importa si es fin de semana. Entonces, algunos han entrado, han pedido el ingreso a la red para enviarme mensajes, o sea, fuera del horario establecido porque les surge mucho, ¿no? Y ahí se hacen algunas interacciones de, ay, profesora, le escribo por acá porque por allá ya sé que no, y cosas así. Entonces, ha servido como un punto de contacto, de comunicación para seguir respetando los horarios de plataforma y tener como este canal que es una red social, que aunque sí es académica y todo, pues no es formal o que se rija por estas estructuras de horarios y si no, no. Entonces, ese es el otro medio por el cual la he ido utilizando de manera personal. También la utilizo para compartir a quienes ya están y quienes están en mi lista de contactos y todo, eventos de congresos, de algunas actividades, de repente retuiteo algún hashtag que podría interesarles, ¿no?
dependiendo de los contenidos que se estén viendo, las actividades que se estén realizando. Pero esos son los usos, más allá de entrar a evaluar y hacer actividades. Ok, muchísimas gracias, profesora. Sí, en efecto, creo que han surgido usos emergentes, ¿no? Hace poco por ahí estaba la doctora Adriana presente, por ahí estaba la doctora Lorena Flores y la maestra Edith González Santiago, que pronto será doctora. Y estábamos en una sesión bueno, yo estaba nada más como participante sobre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y bueno, cuando se empieza a hablar de estos temas y esta palabra, pues YouTube y Facebook lo agarró como algo inadecuado y bajaron la transmisión en vivo, ¿no? En ese momento empezamos a compartir, yo compartí en esta social el enlace de Zoom y bueno, varios estudiantes ingresaron y precisamente se pudo como retomar la conversación. Pues tiene que ver justamente con la censura y con estas palabras, pues tal vez inadecuadas, que muchas veces no están gestionadas en realidad por un humano, sino por inteligencia artificial y palabras clave. Pero bueno, como en esta sesión le hacemos nuestras propias reglas, pues sí podemos decir ese tipo de cosas. Pero fue una situación emergente y la doctora Lorena Flores recuerdo que agradeció la participación de las personas que ingresaron a través de esta social, ¿no? Porque parece que éramos varios los que nos habíamos enterado de ese evento por ese medio y además que pudimos retomar la conversación una vez que se había caído, bueno, que nos habían tirado la charla, ¿no? Entonces, sí ha funcionado como un medio importante. En mi conferencia, en mi ponencia les voy a hablar también de otras situaciones, por ejemplo, la vez que quisieron organizar el paro hace como 3 años en Ista Social, entonces se puso bien bueno. Varios eventos importantes en los que Ista Social ya ha ido participando, ¿no? Entonces, muy interesante también, ¿no? Creo que vamos a ir cerrando, todavía nos quedan unos minutos, pero está muy bien para poder ir terminando la charla del día de hoy. Yo les agradezco a todos, todas los que participaron en esta primera sesión, esperando verlos y verlas en la siguiente sesión. Recuerden que les mando un recordatorio el día lunes o el martes temprano. Les voy a mandar sus claves de acceso para que puedan ver tanto los recursos que nos comparten los profesores como las grabaciones de cada una de las sesiones y bueno, para que puedan estar ahí participando con nosotros. Voy a detener la grabación del día de hoy para guardar el archivo.